visita en esta 43 edición de la Feria del Libro de Valencia Luis Leante, ganador del Premio Alfaguara 2007 por la novela Mira si yo te querré, que ahora ha venido a presentarnos su última novela, Cárceles Imaginarias, un libro que combina la época actual con la Barcelona de finales del siglo XIX y que tiene el anarquismo como fondo. Luis, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de escribir Cárceles Imaginarias? Bueno, Cárceles Imaginarias es, como la mayoría de los libros, el producto de viajes y de muchas lecturas. Es una mezcla pues, de dos ideas que me vinieron en Valparaíso, que es uno de los escenarios de la novela, y en la lectura de pues, la biografía escrita por el hijo de Gian Giacomo Feltrinelli, fundador de la mítica editorial italiana Feltrinelli, que la publicó en Italia, se tradujo aquí en España, y la idea del personaje, digamos que fue un poco el detonante de mezclar esas dos, digamos, escenarios, el de Valparaíso y después España, de Barcelona, por la importancia que tuvo el anarquismo en el siglo XIX. Y bueno, aunque se mezclan muchas cosas más, hay muchos elementos ficticios y muchos elementos reales, podemos decir que el detonante de la historia es esos dos. Te fuiste lejos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Te fuiste lejos. Sí. ¿Qué cuentas? ¿Hasta dónde puedes contar? Yo sé que a los autores, a los escritores, nos gusta mucho contar de qué van vuestros libros, lo dejáis en manos del lector, pero sí que me gustaría que me contaras algo, por lo menos hasta dónde puedo contar, vale, hasta dónde para que pueda sirva contar de anzuelo al lector. Sí, sobre todo lo que no nos gusta yo creo que es destripar un poco la historia, ¿no? O que nos la destripen, pero contar sí, un poco es como hablar de tu criatura. Cárceles Imaginarias cuenta la historia de un personaje actual, Matías Ferré, que empieza con una investigación histórica sobre el anarquismo del siglo XIX, sobre el anarquismo en Manila, que es el origen de su investigación, y que va derivando a una investigación privada sobre su familia, sobre su entorno, sobre su mujer, ya muerta en un accidente de tráfico, y esa pues, investigación académica se convierte en una investigación vital. Él quiere saber cosas porque piensa que conociendo el pasado va a conocer mejor a la mujer con la que convivió durante un tiempo. Descubre un personaje del siglo XIX, Ezequiel Deulofeu, que participó en los atentados, o que presuntamente participó en el atentado del Corpus del año 1896, donde murieron 12 personas, hubo 40 detenidos y se provocó una de las represiones más fuertes que se recuerda en el siglo XIX, derivó en los procesos de Montjuïc, unos procesos donde se detuvo en 2 o 3 días a 400 personas presuntamente implicadas en esos atentados, pero que realmente no tuvieron nada que ver. Hubo sentencias de muerte, hubo deportaciones, y pocos años después tuvieron que dar un paso atrás y liberar a la mayor parte de la gente que se había condenado, porque en realidad no había pruebas de que ninguno hubiera participado ahí. Esa investigación aparentemente histórica termina en una investigación vital, que en realidad es la clave de la novela y es la que no voy a desvelar. No vas a desvelar. Exacto. Ha sido una novela costosa en cuanto a un proceso de investigación y luego también un proceso de escritura complicado, ¿no? Porque utilizas 2 personas, sí. La primera, la tercera. Cuéntanos un poco cómo has ido cocinando esas Cárceles Imaginarias hasta que sale el libro. Sí, es costosa. Yo creo que todas las novelas son costosas, pero esto especialmente por eso que hablabas de los 2 planos narrativos en el tiempo. Primero fue la documentación. Durante más o menos 1 año y medio, cerca de 2 años, estuve leyendo todo lo que podía sobre el anarquismo del siglo XIX, sobre los procesos de Montjuïc, sobre lo que había significado el exilio de muchas personas a Valparaíso o a Manila, no solamente anarquistas, sino comunistas, revolucionarios en general, y sobre todo la prensa de la época del siglo XIX, que ha sido mi mayor documentación. Y luego, pues la construcción de la novela en realidad son 2 planos, en el presente y en el pasado, que se van interactuando unos sobre otros, porque los acontecimientos del pasado condicionan lo que va ocurriendo en el presente. Y bueno, pues todo eso ha sido a base de construir un puzzle de muchas piezas, pero sobre una base de personajes con los que he ido trabajando durante mucho tiempo, como si estuviera trabajando con actores que van a representar una obra de teatro, y que al final pues se convierten en una mezcla de personajes reales y personajes ficticios, que son los que han dado vida a estas Cárceles Imaginarias. ¿Has estado mucho tiempo viviendo con estos personajes? Mucho. ¿Te han acompañado muchos? Mucho. Durante casi 2 años se han convertido en mis pesadillas, pero también en mis momentos de alegría, porque convivía, bueno, pues en el proceso de escritura de la novela hay veces en que uno pasa 10 y hasta 12 horas escribiendo, conviviendo con los personajes,
y cuando termina el horario laboral del escritor no se desconecta, es decir, uno sueña con los personajes. No le dice, vete a dormir, no, aparecen en los sueños y a veces uno tiene la sensación de que se los encuentra en los cafés donde está, porque sí, son muchas horas los que se pasan con ellos. Además hay personajes que son reales y personajes que son ficticios, y dentro de los ficticios hay cosas que son reales y cosas que son ficticias, y se crea una especie de paranoia, de esquizofrenia literaria que ayuda poco a poder desconectar de la historia. Hemos hablado antes y has nombrado el anarquismo. Sí. El anarquismo barcelonés de finales del siglo XIX, esa bomba de la procesión del Corpus. Eso lo hemos estudiado siempre en los libros, lo mismo que la famosa bomba del Liceo. Pero sin embargo, ¿por qué no sale más el anarquismo en las novelas? O se habla poco. Y también en los libros, hoy en día está como muy relegado. ¿Quieres hacer justicia al anarquismo en estos momentos? Bueno, no, histórica? En realidad no era mi pretensión. A mí me parece que es un tema que sí que es verdad que está muy olvidado. Yo creo que desde ahora, bueno, hay pequeños movimientos que se pueden relacionar con el anarquismo del siglo XIX, pero nada que ver con lo que había allí. Creo que a partir del año 39, cuando termina la guerra, hay una losa que cae sobre todos los movimientos revolucionarios, no solamente sobre el anarquismo. En realidad no es mi idea la de hacer justicia, sino la de rescatar de la memoria acontecimientos que fueron muy importantes en el siglo XIX y principios del XX, que condicionaron mucho, para bien y para mal, la marcha de la historia a lo largo de todo el siglo XX, incluido la guerra civil y el origen de la guerra civil en la República, y que se han olvidado. No se trata de reivindicarlos o de defenderlos, sino de darles voz a una parte de la historia muy importante, y que yo creo que no es que no se haya tratado, porque se ha tratado, pero quizá desde el punto de vista novelesco, desde la historia, yo creo que hay todavía muchas lagunas que se pueden cubrir, y es lo que yo trataba. Lo mismo que ocurre con Filipinas, que también yo solamente conozco a dos escritores que tratáis Filipinas, que es Inma Chacón y tú. Inma Chacón, efectivamente, y además Inma Chacón con más relaciones por el pasado familiar. Sí, Filipinas es una parte de la historia colonial española muy vergonzosa en algunas ocasiones, pero no por esa razón se debe olvidar. Quizá por eso haya que hacer hincapié en ella. Es decir, hacemos mucho hincapié en nuestra relación con toda Latinoamérica, en lo que significó la historia colonial, pero Filipinas también fue una parte importante de la historia de España, como digo, para bien o para mal, y desde 1898, desde que España abandona o tiene que salir de Filipinas, es como un tema también tabú, como ocurrió también con el Sáhara, como ocurrió con determinados lugares que no se han tratado a lo largo del tiempo. Y a mí me parece muy interesante, porque lo que ocurrió allí, no solamente durante la época de la colonia, sino en la época de la descolonización, es bastante desconocido, y no hay muchos autores que se hayan no atrevido, sino animado a escribir sobre esa época. A ti te atraen mucho el tema de las antiguas colonias. En Mira si yo te querré, el Sáhara. Sí. Aquí Filipinas. Las antiguas colonias te buscan a ti con esos personajes que te acompañan, o los buscas tú a ellos. Pues yo creo que me buscan, porque no me gusta encasillarme, no voy buscando los temas porque se acerquen mucho a lo que he escrito en obras anteriores, y sin quererlo me van saliendo al paso, me van saliendo cuando estoy documentándome, cuando estoy leyendo. Yo creo que es como una especie de predestinación, ¿no? Como el escritor que trata de buscar su camino, pero es el camino el que le sale al paso, y al final termino por no resistirme. Bueno, y ahora, ¿a qué no te estás resistiendo? ¿Qué proyecto no te estás resistiendo? Bueno, pues estoy luchando ¿Con otra colonia? Con otras colonias. Pero no, estoy luchando de verdad en contra de la corriente, con cosas que me van saliendo de las colonias, y como trataré de vencerlas. Por eso no quiero hablar de proyectos, porque en realidad son como obsesiones que me van saliendo en los sueños. ¿Tratarás de vencerlo o te vencerán al final? Yo creo que los venceré yo, pero sí me están saliendo mucho, y además muchas historias con personajes que me están dando muchos testimonios, con documentos históricos que me cuesta trabajo resistirme. No sé lo que pasará, pero por eso ni siquiera quiero hablar de ellos. Pero el tema es yo creo que me busca más que buscarlo yo. Pues mientras estás en esa lucha, como en aquella película de La noche del cazador, el amor y el odio, mientras estás en esa situación, nos quedamos con Cárceles Imaginarias. Muchas gracias, Luis, por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a ti. Y mucho éxito con la novela. Muchas gracias.